también vimos, ¿verdad? Que el hidrógeno, el último hidrógeno de los alquinos que está en el doble enlace, ¿cómo se llama? El que está en el extremo. Acetilénico, ¿verdad? Hemos hablado de eso también. Ahí están en pantalla, eso también lo vimos la semana pasada. Eso definitivamente viene el día de hoy también, ¿verdad? Que los unoalquinos se le llaman alquinos terminales y que el hidrógeno unido al carbono donde está el triple enlace se le llama hidrógeno acetilénico y que es un hidrógeno ácido. Quiere decir que el alquino que tiene un triple enlace terminal o el unoalquino es mucho más ácido que un alcano, que un alqueno y que incluso un alquino que tenga un doble enlace, un triple enlace en medio de la cadena. Entonces, de aquí en adelante, donde están propiedades físicas, no sé si lo logramos ver la semana pasada, yo me recuerdo a lo lejos que sí. Vamos a verlo para el examen del sábado 20, ¿verdad? Que son las propiedades físicas de los alquinos, que por ejemplo, bueno, también creo que lo vimos, ¿verdad? Que los primeros 3 alquinos son gases. A partir del butino hasta el hexadecino son líquidos y los demás son sólidos. Son todos los compuestos orgánicos son menos densos que el agua, a excepción de los alcoholes, ¿verdad? Son totalmente insolubles en agua, por lo mismo, porque son totalmente apolares, ¿verdad? Pero se disuelven bien en éter, tetracloruro de carbono o benceno, que son otros compuestos orgánicos, ¿verdad? Que se vuelven solventes. Son más ácidos y más polares que los alquenos y los alquinos terminales mucho más, que es lo que había mencionado. Son más atrayentes de electrones y el hidrógeno tiende a desprotonarse. Sus puntos de fusión y ebullición son mayores debido a que el triple enlace le da mayor fuerza de atracción entre los átomos. ¿Pero mayores a quién? El triple enlace, el punto de fusión y ebullición son mayores que un alcano y que un alqueno, ¿verdad? Si en el examen les pusieran un punto de comparación, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? Y le ponen 3 moléculas, y entre ellas estuviera un alcano, un alqueno, un alquino, usted va a saber que el que tiene mayor punto de fusión o de ebullición va a ser el alquino, ¿sí? Los 3 tienen densidades menores que las del agua. El área donde está el triple enlace y el doble enlace son áreas apetecidas de electrones, por lo tanto los hacen más reactivos, ¿verdad? También podemos decir que entre la estabilidad del triple enlace, ¿quién es más estable? ¿Quién aumenta en estabilidad? Aumenta, por ejemplo, el menos estable es un alquino terminal, ¿verdad? Y, perdón, es que me estoy acomodando aquí en la silla. Un alquino terminal. Y, por ejemplo, si un triple, aquí no me refiero al triple enlace, ¿verdad? Está en medio de la cadena carbonada, se vuelve más estable, ¿verdad? Necesita mayor energía y son menos estables, ¿verdad? Comparados con los alquenos y con los alcanos, ¿verdad? Por ejemplo, son menos estables que los alcanos definitivamente, porque la presencia del triple enlace es una presencia de como una gelatina, ¿verdad? De que la gelatina, si usted no la toca, no se mueve, pero si usted la toca, tiembla, ¿verdad? Entonces, así son, solo con tocarlo, con verlo, ya está la gelatina temblando, ¿verdad? No presentan isomería, no tienen isomería cis-trans. Recuerden que la semana pasada hablamos también que la isomería cis-trans, ¿verdad? Que ¿quién es más estable, un cis o un trans? Vimos también que la semana pasada vimos que los dobles enlaces, el cis y trans significa que hay un grupo par de hidrógenos que están del mismo lado o que están opuestos. Del mismo lado son cis y del lado opuesto son trans. Por eso los trans son más estables que los cis. Los triples enlaces internos son más estables que los terminales. Eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva, la estabilidad de los triple enlaces. Estoy presentando, ¿va, chicos? Como los tengo bien calladitos. Sí. Sí, está presentando. Ingeniera, ¿podría repetir esto último que dijo, por favor? No le entendí. De los triples enlaces, del cis y trans. Ah, ok. El cis, recuérdense que la semana pasada vimos que el cis
significa que tiene un par de hidrógenos en el mismo lado. Acuérdense que el átomo central o la molécula central va a ser los carbonos que tengan el doble enlace. Entonces, un par de hidrógenos que estén del mismo lado se va a llamar cis, y si están del lado opuesto se va a llamar trans. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? En los alquenos, ¿verdad? Alcanos no, perdón. En los alquenos, lo que acabo de explicar es en los alquenos. En los alquinos no presentan isomería, pero ¿por qué no presentan isomería? A ver, alguien que me diga. Alguien que me diga por qué los alquinos no pueden presentar isomería. Tal vez porque sus electrones ya están ocupados. Más o menos, no, por ahí vas, pero no. Porque son más planos, ¿no? Exacto, porque son más planos, porque ellos ya no tienen una forma tetraédrica, sino una forma lineal a 180 grados y presentan una hibridación de qué tipo, SP2, SP3 o SP. 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 ¿Cuántos enlaces pi tiene? 2. 2 y un sigma. 2 y un sigma, excelente. Ingeniera. Bueno, aquí hay estos ejemplos ya los hicimos. Los alqueninos también es algo que puede venir el día de hoy, una nomenclatura de un alquenino, ¿verdad? Etcétera. Esto ya incluso ya los aprendimos a nombrar. Pero por Ingeniera, ejemplo, disculpe. ¿sí? Anteriormente dijo que un trans era más estable que un cis, ¿no? O al revés. El trans es el que es opuesto, ¿verdad? Sí, Ajá. sí, es más estable que un cis. Ah, ok, gracias. Miren esta molécula que los estoy presentando acá. ¿Ven mi apuntador? Yo sí. Sí, ingeniera. ¿Por dónde empezaríamos a contar en esta molécula? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. A pesar de que yo tenga un triple enlace en la punta, si yo cuento acá, la cadena prioritaria tiene que tener los dobles y triples enlaces, pero el doble enlace me va a quedar en una posición muy grande, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar de este lado. Muy bien. Ahora sí, los hidrocarburos cíclicos. Vamos a avanzar un poquito en el tema porque yo necesito subir el examen. Entonces vamos a salir son las 9:31. Vamos ¿cómo se llama? A terminar la clase a las 9:45. No sé si alguien me puede informar cuando sean las 9:45. Está bien, ingeniero. Por Sí, favor, ingeniero. gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver que los cíclicos, los hidrocarburos alifáticos alicíclicos son hidrocarburos cíclicos. Y estos carburos cíclicos tienen formas geométricas. Geométricas como el pentágono, el hexágono, el triángulo, pero acá se les va a cada punta, a cada unión, tiene un carbono. Y ese carbono que se une en forma de cíclica, de figura geométrica, se le antepone la palabra ciclo y se termina con la palabra dependiendo de la cantidad de carbonos presentes en el ciclo. Entonces, por ejemplo, el propano sabemos nosotros que es un alcano de 3 carbonos, pero al volverse cíclico se va a llamar ciclopropano. Ahora, en cada carbono enlazado en un ciclo no tienen CH3, sino todos se vuelven CH2. ¿Por qué? Porque pierden un hidrógeno para poder tener la unión y hacer el ciclo. Entonces, por ejemplo, este que tenemos aquí, el metilciclopropano. Pueden existir cíclicos sustituidos. En esos ciclos sustituidos, pues el carbono, donde está el sustituyente, siempre va a ser el carbono 1. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos este metil en el ciclopropano.
Entonces, este metilciclopropano no se le pone el número 1 y un metilciclopropano porque ya sabemos que el metil va a ir en el carbono 1. Este otro que ustedes ven acá es un pentano, ¿verdad? Es el pentano o el N-pentano si fuera en la cadena normal alifática acíclica. Pero acá, por ser un ciclo, se le pone la palabra ciclopentano. Perdieron hidrógenos para poder tener todos CH2 o grupos homólogos CH2 y en el carbono 1, donde está el sustituyente, está el etil, entonces va a ser etilciclopentano. Entonces, los hidrocarburos son hidrocarburos alifáticos alicíclicos. Entonces, ¿qué pasa con los cicloalcanos o cicloalquenos y cicloalquinos? Una Porque hay de pregunta, los tres. ingeniero. Sí, dime. En la anterior usted dijo que donde está el sustituyente es el carbono 1, Sí. pero si hubiera otro, se cuenta... Sí, si hubiera otro, hay prioridades entre los sustituyentes, ¿verdad? Hay prioridad. Ahorita los vamos a ver en la nomenclatura. Si hubiera otro entre el metil y etil, creo que el orden alfabético le va a dar la prioridad al etil de carbono 1 y después el metil en el carbono donde esté el otro, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué son los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos? Porque les voy a comentar que como hay cicloalcanos, también hay cicloalquenos y también hay cicloalquinos, ¿verdad? Y pueden haber diinos, ciclodiinos y ciclotriinos. O sea, que pueden tener dos dobles enlaces o tres dobles o dos triples enlaces en un cíclico. Claro que sí. Entonces vamos a ver qué. Presentan cadenas carbonadas cerradas o cíclicas que se encierran en sus extremos como polígonos o anillos de unidades de CH2, que es lo que les explicaba acá. Cada carbono que tiene en su esquina, donde está la unión del ciclo, son grupos CH2, ¿verdad? Y pues son polígonos o figuras geométricas como el triángulo, el pentano, el hexágono, el octágono, el nonano, creo que es, no, el de 9, no me recuerdo. Y acá en la química orgánica se le antepone la palabra ciclo. Entonces, los cicloalcanos tienen enlaces simples, eso ya lo vemos, ¿verdad? Los cicloalquenos tienen uno o más enlaces dobles. Y los cicloalquinos tienen uno o más enlaces triples. Pueden presentar uno o más ciclos y se denominan policíclicos, que pueden estar separados por otros carbonos o dentro de la misma cadena carbonada, ¿verdad? Haber varios sustituyentes. Los de 5 a 6 átomos de carbono se extraen del petróleo. Se extraen del petróleo. Es un dato interesante. Entonces vamos entre la nomenclatura de los cicloalcanos. Aquí es donde nos preguntaba Rodolfo. Su forma general va a ser CH2N o CNH2N, muy parecida a los alquenos. ¿Por qué creen ustedes que la forma general de los cicloalcanos es parecida a la de los alquenos? ¿Por qué creen? Lo acabo de explicar. por los enlaces que tienen, solo tienen dos hidrógenos cada carbono, ¿no? Así es, muy bien, exactamente. Muy bien, Rodolfo, así es. Porque acordémonos que los alquenos pierden hidrógenos porque están insaturados. ¿Se recuerdan del índice de eficiencia de hidrógenos? Nos dice cuántos hidrógenos faltan, ¿verdad? Y también nos dice el número de insaturaciones cuando lo dividimos dentro de 2. Ese índice de eficiencia de hidrógenos nos puede indicar si hay insaturaciones o si hay cicloalcanos. ¿Por qué? Porque también en los alcanos, cuando está en la unión, aquí como ustedes pueden ver en el apuntador, cada carbono es un CH2, 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 CH2.
Entonces, los cicloalcanos con un solo anillo se identifican agregando el prefijo ciclo a los nombres de los alcanos que tienen el mismo número de carbonos. Ciclopropano para el de 3, ciclobutano para el de 4, ciclopentano para el de 5, ciclohexano para el de 6, cicloheptano para el de 7, ciclooctano para el de 8, ciclononano para el de 9, y así nos vamos, ¿verdad? Ahora, la identificación de los cicloalcanos sustituidos es directa. Si solo está presente uno de los sustituyentes, no es de designar su posición, que es lo que les decía. El metilciclopropano, el etilciclobutano, el isopropilciclohexano y el metilciclopentano. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede cuando está presente más de un sustituyente? Que es lo que nos decía Rodolfo. Se enumera el anillo empezando con uno de los sustituyentes en la forma que asigne el menor número posible. Ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos este de acá. Tenemos dos sustituyentes iguales, ¿verdad? En el ciclopropano. Por tener aún, miren, por tener aún todavía dos hidrógenos y dos hidrógenos, aquí pueden haber dos sustituyentes y dos sustituyentes, ¿cierto? Porque todavía tienen para sustituir. Entonces, por ejemplo, acá, cualquiera de estos dos me va a hacer el carbono 1. Pero si yo aquí escojo el 1, aquí sé que debo de colocar el menor número posible. Mi sentido común no va a venir a decir, aquí es 1 y aquí es 2 y aquí es 3, sino que es 1 y aquí es 2, porque yo necesito la numeración más baja. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí va a ser el 1,1 dimetil ciclopropano. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo diferentes sustituyentes? Que tal vez es la inquietud. Bueno, aquí la numeración más baja, debemos de buscar la numeración más baja y debemos de empezar con el número 1 en el orden alfabético. Por ejemplo, aquí tengo cloro, metil y bromo. ¿Cuál de todos ellos sería el orden alfabético para poder ser el número 1 en este ciclopentano? Pues obviamente el bromo, ¿no? Pero del bromo 1 sería, ¿quién seguiría después? Cloro, ¿verdad? Porque es A, B, C, cloro. Pero no me voy a ir de este lado. ¿Por qué? Porque yo necesito la numeración más baja de todos los sustituyentes, pero por lo menos ya encontré quién va a ser el primero. Bromo, aquí va a ser 1. Mi sentido común dice que la numeración más baja continúa con los demás. 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser 1 bromo, 3 cloro, ahí los ordeno también en orden alfabético. 2 metil ciclopentano. Igual vamos a hacer unos ejercicios. Veamos esto. Si el anillo es un sustituyente, se le coloca la terminación il o hilo, ciclopropil, ciclobutil, ciclopetil, etc. Pero, ¿cuándo? Vean la pregunta. Sustituyente. El ciclo se vuelve sustituyente cuando él está en una cadena carbonada mayor que él. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ciclopropano y podríamos pensar que estos son los sustituyentes, pero no. ¿Por qué no? Porque ellos son mayores en cantidad de carbonos. Bien, entonces el ciclo se vuelve sustituyente de la cadena carbonada principal, que acá la principal va a ser la que tenga mayor carbonos. Entonces, las mismas reglas. Sustituyentes más llegados al extremo, se inicia la numeración, se encuentra la cadena carbonada más larga, ¿verdad? Y se nombran los sustituyentes. Entonces, por esto, este se llama
3-ciclopropil, 2-metil, octano, porque octano es la cadena carbonada más larga. Y en el carbono 3 está el ciclopropil y en el 2 está el metil. Ahora, la palabra ciclo sí es del orden alfabético de tomar en cuenta. Acuérdense que cuando decíamos dipropano, dipropil, dietil, dimetil, la palabra, esos prefijos no son del orden alfabético en ordenar, colocar el nombre. Pero la palabra ciclo sí se toma en cuenta el orden alfabético. Entonces, este se llamaría 3-ciclopropil, 2-metil-octano. Analicemos esta otra molécula. Esta otra molécula, pues aquí tenemos un ciclopentano de 5 carbonos y él está unido a una cadena carbonada más larga que él, que es de 6, ¿verdad? Que es de 6. Entonces, por lo tanto, el ciclo se vuelve sustituyente. Como está más llegado al extremo, lo vamos a poner a enumerar de este lado, donde está el puntador. ¿Sí? Entonces, este se va a llamar 1-ciclopentil, 3-metil-hexano. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos de la misma cantidad de carbono? Sí, dime. Ya está. ¿Ah? Ya está. ¿Es hora? ¿O logran qué rápido? Va, pero termino de explicar esto. ¿Qué pasa si tengo un ciclopentano y aquí tenía un pentano? ¿Quién va a tener la prioridad? La prioridad la va a tener el alcano lineal, en este caso, si hubieran dos de la misma cantidad de carbono. Ok, dejamos aquí la clase. Está bien, Inge.